Cordial saludo, mi nombre es Adriana María Castellanos Muñoz y vengo en representación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Administración en Salud Ocupacional Centro Regional Soacha. Vengo a presentarles el proyecto titulado Análisis de vulnerabilidad en centros escolares de carácter público. Los objetivos propuestos para dicho trabajo consisten en: objetivo general, analizar la vulnerabilidad en instituciones educativas públicas de básica y media en un municipio para conocer el grado de predisposición que tienen para afrontar una emergencia. Objetivos específicos. Dentro de los principales objetivos específicos tenemos identificar las amenazas a las que se encuentran expuestas las instituciones, medir la vulnerabilidad de las instituciones. Dentro del planteamiento del problema, nosotros podemos decir que las instituciones educativas de básica y media son infraestructuras que albergan entre 1.000, 2.000 hasta 4.000 estudiantes en el día, más administrativos operarios que están participando en el funcionamiento de la institución y agentes externos como padres de familia y otras personas que puedan ingresar. ¿Esto qué hace? Que los colegios sean escenarios donde se tiene que hacer una adecuada gestión del riesgo frente a las amenazas, a los diferentes tipos de amenazas, y por eso es importante que toda institución educativa cuente con los elementos, recursos y personas y comunicación adecuada para atender una amenaza en caso de que ésta se manifieste. Por eso es importante que para poder hacer el análisis de la vulnerabilidad de las instituciones, nosotros podamos conocer el territorio y mirar en qué consiste la gestión escolar del riesgo. Frente al marco teórico, nosotros tenemos que la gestión del riesgo, de acuerdo a lo que nos dicen varios autores, en este caso nos vamos a referir básicamente a el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interior, en donde bajo el decreto 7550 de 1994 establece que todas las instituciones deben estar preparadas para emergencias y desastres, y por eso tienen que capacitar y formar a los miembros de la comunidad educativa. Para el año 2017, el decreto 2157 dice que todas las instituciones deben garantizar tener el diseño e implementación de un plan de gestión del riesgo. En ese sentido, para el análisis del territorio, Villegas en el 2017 propone que para hacer una gestión del riesgo efectiva es necesario comprender cuando un elemento, en este caso un entorno, es expuesto de forma indirecta o indirecta a amenazas. Para poder hacer la gestión del riesgo escolar, nosotros tenemos que medir la vulnerabilidad. En ese sentido, la vulnerabilidad se basa en o corresponde a la predisposición o susceptibilidad que tiene un elemento de ser afectado o sufrir una pérdida. En consecuencia, la diferencia de vulnerabilidad de los elementos determina el carácter selectivo de la severidad de los efectos de un evento externo sobre los mismos. Con respecto a esto, es importante revisar que las instituciones educativas cuenten con los recursos, las personas, los elementos necesarios para atender una situación de emergencia. Por eso, cuando se evalúa el riesgo, se evalúa con base en las amenazas a las que están expuestos y la vulnerabilidad medida en personas, bienes o recursos, sistemas o procesos. La metodología propuesta para dicho proyecto es un tipo de investigación transversal descriptiva, tipo de muestreo aleatorio simple, la población son instituciones de un municipio y la muestra correspondió a 54 colegios del municipio. La técnica de recolección se basa en la metodología de colores de Ligier y de Herr, en donde se miden las amenazas y se estima la vulnerabilidad para cada institución. Las técnicas de análisis del procesamiento de toda la información se hizo en Excel, en donde se elaboraron unas matrices de vulnerabilidad que se le entregan a cada institución. A continuación presentamos los resultados. Esta imagen pues es un poco grande, pero sin embargo condensa la matriz que sale de cada análisis que se hace de las 54 instituciones. Cabe aclarar que las 54 instituciones no son 54 infraestructuras, sino fueron más, porque hay colegios que tienen 1, 2 o 3 sedes. Sin embargo, a pesar de todas las sedes que tenga, se les estima, se les identifica las amenazas y se le estima la vulnerabilidad. En las primeras casillas a la derecha, antes de los primeros rombos,
están identificadas las amenazas para cada una de las instituciones, en donde se les hace una valoración por la metodología seleccionada del IDIGER. Luego se estima la vulnerabilidad para cada amenaza frente a qué personas, recursos y procesos. Y al final se obtiene un rombo para cada amenaza en donde se califica si es medio, alto, bajo, medio o alto, dependiendo qué recursos, sistemas, procesos y personas. Para cada institución se obtiene una matriz de estas y en donde se hizo una identificación de amenazas, se hizo todo el análisis de vulnerabilidad para cada uno de los elementos bajo la metodología. Ya después de que tuvimos todas las más de 54 matrices, nos propusimos hacer el análisis global de las amenazas y el análisis global de la vulnerabilidad, es decir, todas las instituciones estimamos. Con respecto a esto, podemos decir que la mayoría de las instituciones se encuentran en amenaza, en medio, de acuerdo a las amenazas naturales, tecnológicas y sociales. Vale la pena rescatar acá que las amenazas fueron clasificadas de acuerdo a cada institución frente a su contexto interno y externo, su ubicación geográfica. De acuerdo a eso, para cada una institución. Entonces, no es las mismas amenazas para todas las 54 instituciones, sino que las amenazas se fueron determinando de acuerdo a las características propias de las instituciones. A pesar de ello, podemos decir que cuando se hizo la estimación del riesgo, cuando se hizo la estimación de la globalidad de las amenazas en las instituciones, están en un nivel de riesgo medio, seguidos de un riesgo bajo y el 4% en alto en amenazas naturales, 4.17 en amenazas tecnológicas y un 20,83 con respecto a amenazas de tipo social. ¿Qué son amenazas de tipo social? Azonadas, atracos, concentraciones masivas, precisamente porque no tienen la capacidad de responder. Frente a esa estimación de las amenazas, pues se midió la vulnerabilidad y es aquí donde se les presenta a ustedes, pues, este esquema en donde resume un poco de la mejor manera todos los hallazgos que encontramos. Recordemos que cuando analizamos personas, analizamos gestión organizacional, capacitación, entrenamiento. Cuando nosotros hablamos de recursos, hablamos de suministros, edificaciones y equipos. Cuando hablamos de sistemas y procesos, hablamos de servicios públicos, sistemas alternos y sistemas de recuperación. En este orden de ideas, ¿y frente a qué? Frente a lo que dice la misma metodología propuesta por el IDIGER, ahora FOPAE. Con respecto a esto, nosotros vamos a hablar primero de recursos. Los recursos, el 59% se encuentran con una vulnerabilidad en alto, debido a que no tienen o cumplen parcialmente con tener los materiales y equipos necesarios para responder ante una emergencia, no importa su origen. Que se identificó que son insuficientes recursos como camillas, extintores, todos los elementos básicos de los botequines para atender una situación de emergencia. Sin embargo, se encuentran unos mínimos que permiten atender emergencias, pero se estima que no pueden manejar gran cantidad de heridos en caso de que se manifieste una situación de este tipo. Bueno, con respecto a los recursos, también se indagó por los sistemas de detección con los que cuentan para combatir el fuego. Parcialmente cuentan con estos equipos, pero son insuficientes. Eso hace que el 41% de los colegios estén en un nivel de vulnerabilidad medio. ¿Por qué? Porque tienen algunos recursos mínimos, pero no son suficientes para hacer el ejercicio. Con respecto a la variable de personas, pues al analizar esta categoría, sobre todo en el aspecto de organización para las emergencias, capacitación, entrenamiento y dotación, el 65% de las instituciones se encuentran con una valoración de medio porque no cumplen o cumplen parcialmente con estos aspectos. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones cuentan con personal para formar comités y brigadas en todas las instituciones, sin embargo son insuficientes este personal para atender una emergencia adecuadamente y se puede dar
todo el sistema de comunicación y de intervención necesario para atender una emergencia, no importa su origen. Frente a la capacitación, pues todos tienen la capacitación mínima sobre conato de incendios, sin embargo se detecta que la mayoría de las instituciones carecen de capacitación para derrames, fuga de gases u otro tipo de emergencia que está contemplada dentro de las amenazas que se identificaron. Entonces se sugiere una mayor capacitación frente a todas las amenazas a las que se encuentran expuestas. Eh, con respecto a las que se encuentran acá en un nivel con el 35%, el 35% en alto, significa que o los comités no están bien conformados, ¿sí? No cuentan con los mínimos requeridos y la dotación necesaria para atender una emergencia, pueda que tengan los comités y eso, pero no tienen como con qué hacer un buen ejercicio o esa brigada o atender eficazmente una emergencia. Es importante que las instituciones de una u otra manera traten de mejorar la dotación a nivel de elementos requeridos para atender cualquier tipo de emergencia. Con respecto a sistemas y procesos, en esta categoría se evalúan los aspectos de servicios públicos, sistemas alternos y sistemas de recuperación. En este sentido está la categoría mejor evaluada porque todos los colegios cuentan con servicios públicos, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de sistemas alternos o sistemas de recuperación, ahí es donde empieza a fallar este indicador. ¿Por qué? Porque muchas de las instituciones no tienen tanques, por ejemplo, tanques alternos para abastecer de agua en caso de que haya una emergencia y se pierda el fluido de agua dentro de la institución. Entonces no hay cómo atender. No tienen sistemas de recuperación, por ejemplo, sobre todo las jornadas de la tarde, que son jornadas que terminan tipo 6:30, no tienen plantas de energía para soportar en caso de que haya un corte derivado de una manifestación de una emergencia. En algunos documentos del plan de emergencia no están actualizados precisamente para establecer una comunicación oportuna y eficaz con los entes externos que puedan venir a apoyarlos. Entonces se hicieron todas las recomendaciones en estos aspectos y el 2% de las instituciones que se ubican en altos porque no tienen ni siquiera los mínimos, o sea, no tienen ni una planta de energía, no tienen un buen sistema de abastecimiento de agua, son infraestructuras que están en un bastante detrimento, entonces se hicieron las recomendaciones. Es importante que ya para concluir con respecto a las instituciones, se observó que los docentes son los que diseñan los planes de emergencias y ellos carecen de todos los conocimientos. Sin embargo, pues se les indica que deben establecer comunicación asertiva con entidades como la Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil y unidades de gestión del riesgo para que les ayuden a diseñar esos planes de emergencia y a su vez los ayuden en todo lo que tiene que ver con el tema de formación. ¿Sí? Es pertinente que estos entes gubernamentales les ayuden a los docentes a gestionar de mejor manera el riesgo, precisamente a pesar de que no tengan todos los elementos necesarios para atenderlas, puedan usar eficazmente lo que tienen. Y así, a su vez, estos entes pueden hacer las recomendaciones que los rectores pueden escalar a las secretarías de educación para que ellos los ayuden en los rubros necesarios para poder abastecerse de esos elementos de dotación esenciales para la atención de emergencias. Y es necesario que los entes territoriales giren un mayor presupuesto para las instituciones. Ya sabemos que las instituciones públicas pues no manejen un rubro propio, sino es lo que giren los entes del Estado. Entonces es pertinente que los entes del Estado giren mayor presupuesto para lo que tiene que ver con emergencias, porque lo que giran es insuficiente para la compra y adecuaciones necesarias, planos, rutas de evacuación, todos los elementos para que se pueda, por ejemplo, en caso de una concentración masiva y haya una estampida de personas, pues se puedan evacuar de mejor manera y si hay
afectados pues se puedan atender lo más rápido y eficaz y así se minimice el impacto en la integridad física y pérdidas humanas de algún miembro de la comunidad educativa. Estas son las referencias, un poco algunas de las referencias que se utilizaron para el desarrollo del proyecto y muchísimas gracias por prestarnos atención el día de hoy. Les agradecemos.